Bien, buenas noches amigos, amigas, toda la gente que nos está mirando ahora en vivo, ¿no? O las personas que ven el video luego, ya sea en la misma página de Facebook o en el canal de YouTube. Les agradezco por estar aquí con nosotros. Como ustedes saben, Cultura Digital es un proyecto que trabaja a favor de generar consenso sobre el uso de la tecnología en el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Creemos que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino es un medio para llegar a cosas más avanzadas. Para llegar a nosotros solo tienen que entrar a Google, ¿no? Poner cultura digital, como siempre hago en línea, ¿no? Algunos me preguntan cómo, acá está, ven, está el resultado, culturadigital.p, lo pueden ver directamente, ahí entran a la página, dentro de las cosas que hacemos, hay unos recursos, ideas, ¿no? Pero ahí está lo que nosotros llamamos programa de TV. Como siempre comento, en el fondo es un poco anacrónico, ¿no es cierto?, decirle programa de TV a esto, porque es audiovisual, pero ya casi la televisión no está por ningún lado en realidad, ¿no es cierto? No estamos sobre la televisión, ustedes no están usando una televisión, yo no estoy usando una televisión, de hecho ni siquiera estamos haciendo las cámaras, ¿no? Y la manera, la producción tampoco es así, pero en fin, ¿sí? Así pues nos vamos poniendo, cuando vamos poniendo viejos, nos vamos quedando con ciertas taras. Este es el programa, ¿no? Quiero agradecer, así como ustedes han visto, ¿no? El Magic Media son las personas que nos encargan, digamos, que se encargan de la producción general del programa. Tenemos ya más de 100 programas. Yo los invito a, por supuesto, continuar con nosotros todas las semanas, ¿no? Visitar la página web, pero ahora vayamos de frente al tema de la semana. Y el tema de la semana es transformación digital en la educación de menores, pero no muy etéreo, sino algo más bien aterrizado, ¿no es cierto? Pensando en lo que nos debe estar preocupando a todos en el Perú, ¿no es cierto? Ya seamos padres, estudiantes o docentes, que es el inicio del año escolar 2021, ¿no? Para eso tengo dos grandes invitados. Nos acompaña Dani Koga, como ustedes pueden estar ya viéndolo en pantalla seguramente, y Pedro Hipólito, ¿no? Yo los quiero agradecer a ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. Yo quiero comentarles que a ambos hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos en este taller de transformación digital de la educación en las últimas 2 semanas. Y justo ayer tuvimos nuestra última sesión y en medio de la conversación es que a raíz de una iniciativa de Pedro, ¿no? Planteamos lo interesante que podría ser ampliar la conversación con más gente, ¿no? Entonces, yo voy a estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias, Pedro, ¿no? Por la oportunidad de repente para poder participar del taller, ¿no? El taller que hemos llevado y gracias a ti. Este, encantado, de verdad, encantado. Perfecto. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí con mucho entusiasmo de poder compartir un poco de lo que hemos avanzado en ese taller que hemos culminado ayer, ¿no? Muy rico en experiencias, muy rico en debates y que nos ha dado pie a poder compartir también ahora en este programa algunas iniciativas y unas reflexiones que hemos ido encontrando en estos días. Pedro, cuéntales un poco más. Yo creo que seguramente hay gente que está viéndonos, que los conoce perfectamente, pero para quien no te conoce, Pedro, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, qué haces, cómo así terminaste en este taller de transformación digital de la educación. Bueno, en realidad yo me dedico a realizar consultorías a los colegios en el tema pedagógico y en el tema tecnológico para este esfuerzo de implementar soluciones digitales. También laboro para una empresa editorial, Santillana Compartir, con este esfuerzo de poder llevar más adelante la integración de la tecnología en las aulas, que ahora en esta pandemia y en este 2021, pues es una necesidad tan apremiante que necesita convocar muchos esfuerzos para poder atender la realidad que vamos a vivir. Perfecto, genial. Así que va a ser un lujo tenerte con toda la experiencia que tienes. En el taller me quedó claro que efectivamente has tenido, digamos, horas de vuelo trabajando con docentes, ¿no? En su ruta a incorporar tecnología, nueva didáctica, nueva pedagogía, etcétera. Dani, por favor, cuéntanos también tú, qué haces, ¿no? Sí, Cómo quieres definirte? ¿Cómo llegaste también al taller? sí, no,
Particularmente yo trabajo en un colegio privado, ¿sí? El Colegio San José de Cluny de Surquillo. Me encargo del área de TI, ¿no? ¿Cómo llegué al taller? De verdad era el, el año 2020 y muchos cambios. La idea era poder ver la finalidad de poder apoyar a los docentes con los temas que se ha presentado ahorita en tema de la pandemia, en tema de la cultura, volver de repente a poder enseñarles un poco de la cultura digital y detalles particulares, que es para reforzar también, es un cambio muy drástico, a pesar de que ya teníamos el entorno virtual, cómo llegar a nuestros estudiantes, de repente cómo reforzar esos caminos, cómo mejorar las brechas quizás y romper los paradigmas que quizás se hayan presentado con los docentes y viceversa con los padres de familia en este tema, ¿no? Muy cierto, gracias, Danis. Efectivamente, el día de ayer hablábamos de cómo en el 2020 habían sucedido cosas, ¿no?, con una intensidad que no habíamos visto pasar en muchos años, ¿no? Y también hablábamos de que de repente una de las cosas, el modelo de lo que estaba sucediendo, lo que sucedió en el 2020 era algo que venía desde afuera, ¿no es cierto? Algo exógeno. No necesariamente los docentes, ¿no?, en un proceso, o los estudiantes, o los padres de familia, ¿no es cierto?, incluso los promotores, ¿no?, en un proceso de mejora continua, o un proceso de reflexión, o un proceso de rediseño, ¿no es cierto? No es que hayan tomado acciones en esa línea, ¿no?, desde una motivación propia como individuos o como instituciones, sino más bien ha sido un elemento exógeno, que es la pandemia, la que nos ha obligado a hacer algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, desde esa mirada es que yo creo que debemos entender y de repente conversar un poquito sobre el 2020, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en el 2020? ¿No? ¿Qué vale la pena rescatar del 2020? Ya sea porque sea muy bueno, ¿no es cierto?, o porque sea más bien muy desafiante, ¿no? Pedro, ¿qué cosa rescatarías del 2020 si tuvieras que contarnos un elemento, algo que sea especialmente significativo de lo que viviste, lo que te tocó acompañar, no sé? Bien, en realidad los profesores han demostrado en el 2020 su gran entrega, su gran profesionalismo al momento de continuar con el servicio educativo a pesar de las circunstancias y a pesar de la incertidumbre, porque mes a mes se alarga la cuarentena, mes a mes el colegio tenía que adaptarse a nuevos ritmos, a nuevos espacios. Sin embargo, el profesionalismo, la entrega ha estado presente cada uno de los días en los cuales se han desarrollado las acciones educativas con el estudiante. Ese es el balance positivo. Junto a ello, también la capacidad que tienen los profesores de aprender aspectos tecnológicos para los cuales quizás no estaban muy preparados todos ellos o no tenían la iniciativa antes para hacerlo. Ese es el balance positivo, el balance más de carácter de entrega en la vocación del docente. Pero a este balance, ya llegando a una mirada de todo el 2020 como un año escolar, nos queda pendiente un poco el análisis de si todo ese esfuerzo, toda esa entrega de los docentes, cuánto resultado ha tenido en aprendizajes, cuántos logros se han obtenido. Entendemos que muchas horas de clase se han dado, asíncronas o síncronas. Los profesores terminaban el día sumamente cansados, sumamente estresados por todo el tiempo en pantalla. Sin embargo, al momento de la evaluación, sentimos que con toda la normativa vigente, con todas las posibilidades de extender los calificativos hasta inclusive estos meses en los que estamos del 2021, no se ha terminado de evaluar adecuadamente si realmente los estudiantes han estado aprendiendo. Cada región, cada colegio en realidad no le ha puesto todavía ese énfasis a valorar realmente el aprendizaje en torno a las competencias que se han desarrollado. Y va de la mano un poco el hecho de cumplir, pero no estar seguros si realmente se está aprendiendo. Y creo que ya en una visión del 2021 tendríamos que superar ese esfuerzo solo de cumplir. No te me adelantes. Ya vamos al 2021. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Ah, te emocionas y ya nos llevas al 2021. Hay dos cosas importantes del 2020, Pedro, que me parecen fundamentales, que has mencionado, ¿no? Una que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Ujú. La incertidumbre, no sé, no solo la incertidumbre educativa, ¿no?,
sino la incertidumbre absoluta, la incertidumbre vital en la que hemos estado. Entonces yo creo que a veces perdemos de vista, ¿no?, lo duro y lo difícil que ha sido, ¿no?, y que eso en sí mismo, ¿no?, ya fue un aprendizaje para todos, ¿no? Pero que además, ¿no?, de repente los principales objetivos pedagógicos del año 2020 tenían que ver con eso mismo, con el contexto, con la pandemia en sí, ¿no es cierto?, con lo que tocaba vivir. Y lo importante que ha sido es que el servicio educativo no se detenga, ¿no? Eso creo que ha sido fundamental, creo que eso fue un acierto, ¿no? Ujú. Efectivamente, porque lo segundo que mencionas es muy relevante, Pedro, que tiene que ver con, ok, todo este movimiento, toda esta energía desplegada, todo este esfuerzo, toda esta dedicación, ¿cuántos aprendizajes nos han dejado? ¿No es cierto? ¿Alguien aprendió? Nadie aprendió, se aprendió igual, ¿no? ¿Quién y cómo aprendieron? Que para mí es una mirada de generación de evidencia, ¿no? El 2020 tendría que habernos servido para generar evidencia que nos permita planificar, pensar el 2021, ¿no? Porque deberían ser años distintos. El 2021 no puede ser igual que el 2020, ¿no? El 2020 nos agarró de sorpresa, el 2021 no, ¿no es cierto? Pero Dani, ¿tú cómo ves? ¿Cómo viste cuál sería una especie de balance del 2020, ¿no? Desde el rol que tú has jugado, ¿no es cierto? Sí, De ser el encargado de tecnología de información en un colegio privado, ¿no? No de haber sido una sí. cosa menor. No, fue muy impactante, ¿no? El cambio drástico y tan radical que hubo, obviamente, por todo lo que se presentó en el tema social y el tema de la cuarentena y la pandemia. Ya teníamos el inicio de clases, ¿no? Y cambiar el chip a los profesores en el sentido de que entender de que hasta cierta fecha ya no pueden retornar al colegio y darle un vuelco a la forma de la metodología, no la metodología de enseñanza, sino cómo enseñar y cómo llegar al estudiante en un método digital. A pesar que tenían las competencias y los profesores han sido muy perseverantes y muy, han entendido muy bien el tema y lo conocían, pero no nos estaba llevando 100% a la práctica. Y entonces el cambio ha sido muy impactante y efectivamente lo que decía Pedro, ha sido muy, el esfuerzo humano ha sido redoble. ¿Por qué? No porque no tenían el material y el contenido, sino que el material estaba preparado de repente para un tema de temas presenciales. Pero obviamente la documentación y el tema del, de cómo llegar al estudiante de una forma digital es totalmente diferente, ¿no? Cómo lidiar de que el estudiante prenda la cámara, porque ya no era del que el colegio, los estudiantes iban al colegio, sino el colegio iba a las casas, ¿no? Y el tema es como decir que éramos, entrar en cada colegio o cada profesor entraba a cada espacio privado de repente del estudiante, ¿no? A diferencia de estar en una aula presencial. Entonces, el tema del impacto es muy fuerte. Felicito a todos los profesores, de verdad, y en general, por el tema de que se ha continuado con el servicio educativo, ¿no? En otro ámbito, quizás, pero son muy perseverantes, ha habido mucha disposición de ello, que de verdad, este, llegando al cierre del 2020 para el 2021, que todavía no lo vamos a tocar, ha sido un tema de aprendizaje, ha sido un tema de aprendizaje muy enriquecedor, porque quizás algunos, quizás docentes no se dieron cuenta que la parte de la cultura digital y la parte digital ya estaba aquí. Y esto de la pandemia nos catapultó sin querer queriendo hacia lo que ya va a quedar para siempre y la continuidad de ello. De verdad, ha sido un momento fuerte también porque quizás en la parte social ha habido muchos temas dolosos que quizás también haya perjudicado del tema y se haya infiltrado en el tema de la enseñanza porque obviamente eh, perder un familiar es difícil, Por ¿sí? supuesto. Totalmente. A nivel de los docentes, a nivel de los estudiantes, ¿no es cierto? Yo creo que Sí, nos hemos enfrentado a la muerte. Muchos retos. de nuestros estudiantes han tenido que procesar la muerte durante las clases. Y es por Ujú. eso que creo que el servicio educativo presente, no detenido, era importante, ¿no? Porque Ujú. aunque
los resultados no sean académicamente los convencionales, los que quisiéramos, aunque de repente descubramos que hay un gran grupo, y seguro lo hay, en escuelas privadas y en escuelas públicas, que se han quedado, ¿no es cierto?, en algunos de las competencias o del desempeño, de los desempeños de las competencias que tenían que lograr, ¿no? Creo que es importante entender que teníamos que estar ahí, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que va también algo que es importante, que creo que es lo que a mí me parece interesante de esta noche. Y es que tenemos que empezar a desmitificar, desarmar, ¿no?, esta idea de que hay lo tecnológico y lo educativo, ¿no? Y que o se enfrentan o hay una tensión, ¿no? Lo tecnológico y lo educativo tiene que integrarse, tiene que estar integrado desde la mirada del docente y desde la mirada, llamémoslos, del tecnólogo, ¿no? Y el eje de esa integración tiene que ser la empatía, tienen que ser las competencias socioemocionales para nosotros mismos como adultos y para el beneficio de nuestros menores. Yo quiero comentarles que pues hay mucha gente viéndonos, en este momento hay 32 personas conectadas viéndonos, hay alguien que nos manda saludos desde Satipo, también decirles a ustedes y a la gente que nos ve que si me ven, ¿no? No estoy chateando, ¿no?, sino justamente estoy tratando de atender las preguntas o el movimiento, ¿no?, de la sesión en vivo. Hace varias semanas que no teníamos una sesión en vivo. En realidad yo había estado grabando los programas para que justamente eso me permita a mí contestar preguntas y todo. Así que está también interesante la noche por ese desafío, ¿no? ¿Qué cosa creen ustedes, ¿no?, que... esta es una pregunta, yo sé que no lo habíamos conversado, pero bueno, ¿qué le regalarían a uno de esos docentes, ¿no es cierto? O sea, se dan cuenta como pensando en el regalo como este ejercicio, un ejercicio de mirar qué se merece o qué necesita, ¿no? Desde la trinchera en la que han estado cada uno de ustedes con sus distintos roles, ¿no? ¿Qué regalo le darían a los docentes y a las docentes con las que han estado trabajando este año? ¿Ah? ¿Tienen algo en mente? Bueno, Yo en puedo, realidad, sí, en realidad la confianza, pienso, ¿no? A empaquetarla, ¿no? Empaquetar la confianza y dársela como una muestra de que esta epidemia, esta dificultad de salud que nos está tocando, nos está permitiendo transformarnos como personas y transformar la educación y que no va a salir adelante sin el ejercicio, sin la colaboración de los docentes que estamos al pie del cañón, como diría alguno, en toda esta batalla, ¿no? Son los más valiosos, son quienes pueden transformar la educación ahora, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que hemos vivido, y esa transformación que ellos pueden causar, pues va a tener gran impacto en las generaciones futuras. No es solo para resolver el problema del 2021, no es solo para resolver las situaciones que hemos vivido el 2020, sino para dar ese salto cualitativo en el desarrollo de nuestra profesión y del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la confianza es vital, vital en que esto es una ocasión, una oportunidad muy grande para esta transformación. sí, yo creo que ahí tenemos que construir, ¿no es cierto? Era lo que tú decías, pero me parece que esto ha llegado para quedarse, ¿no? Pero ha llegado para quedarse, pero hay que ver qué queremos que se quede, ¿no? Porque no hemos tenido tiempo, tenemos que también pensar, ¿no?, en cómo vamos a nivelar a algunos de los docentes que no tuvieron el tiempo para hacer un proceso adecuado. Justo en el taller revisábamos y veíamos cómo hay procesos para las cosas, ¿no es cierto? Cómo uno no puede pasar de la noche a la mañana, ¿no?, a hacer cosas que no sabía hacer antes, ¿no? Y que uno tiene que tenerse paciencia. Entonces yo creo que parte de la agenda, y ya vamos entrando a 2021, parte de la agenda de 2021 tiene que ver con nivelar los aprendizajes de los estudiantes, pero creo que también tenemos que nivelar y reforzar el despliegue, ¿no?, la pericia
digital y pedagógica, el diseño instruccional digital, que era lo que decíamos ayer. No se ha hablado tanto del diseño instruccional digital. No es el mismo, no es igual, ¿no es cierto?, hacer diseño instruccional para una sesión presencial que para una sesión remota. Muchos de los docentes este año no han tenido el tiempo para realmente asentarse a hacer diseño instruccional, ¿no? Nuevo diseño instruccional. Y se han enfrentado a tener que decidir muy rápidamente pasar lo que hacían durante muchos años a la pantalla, ¿no? Pero bien, Víctor Palomino hace una reflexión sobre, él está en el puerto de Hilo, ¿no? Y hace una reflexión sobre la infraestructura, ¿no? Y el acceso a la infraestructura, y creo que es algo que eso tiene que ver más pues, con el rol de gobierno, el rol del Estado, definitivamente, ¿no? Y que hay que preocuparse. Las instituciones educativas privadas también, ¿no es cierto?, tienen que tener un ojo puesto en la infraestructura, en el acceso a la infraestructura, ¿no? Y esto que se decía, pues, de la sociedad educadora, que uno puede encontrar en el PEN, en el Proyecto Educativo Nacional en 2036, la sociedad educadora, el aprender fuera del aula, durante el 2020 y durante el 2021, ¿no?, se va a sentir con fuerza, ¿no es cierto? Eso ya no es un lirismo, ¿no es cierto? Ya no es algo que suena bonito solamente, sino es una realidad. Lo que ustedes decían, la escuela salió de la escuela y entró a las casas, ¿no? ¿Cómo ven el 2021? ¿Cómo creen que va a ser su agenda, ¿no? O sea, su propia agenda. Yo creo que ustedes ni siquiera tienen que imaginarse cosas de políticas públicas, en realidad, porque su propia agenda, su agenda vital, va a estar marcada por estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ven ustedes, desde cada uno, desde su posición, desde su experiencia, el 2021? ¿Cómo ven que viene la mano? Entonces, Dani, cuéntanos, por favor. Sí, yo pienso que tenemos, como decía, el 2020 ha sido el inicio y la partida, en la cual obviamente los profesores ya van a tener mayor aplomo en el sentido de que ya tienen algunos materiales preparados ya, en la cual obviamente lo van a tener que actualizar en su momento. Eh, pero ya vemos de que ya no estamos con, como decía a un inicio, que se rompieron algunos paradigmas, se rompieron algunos temas que el docente quizás, el temor a llegar a ello, pero ya llegamos, como dice, los profesores serían como nuestra primera línea en el colegio, ¿no? eh, ya van a estar más preparados en sí. Obviamente hay que seguir reforzando esto porque este es un camino de largo aliento y la educación constantemente va cambiando y va mejorándose en el tema digital. Nosotros en la parte de tecnología le vamos a ir brindando todas las herramientas necesarias y obviamente también eso va amarrado de la parte pedagógica, ¿no? Que obviamente quizás, como decía a un inicio, el cambio brusco quizás por el tema de la cuarentena eh, había mucho material que efectivamente estaba en la parte presencial y era reestructurar un poco, que eso también lo que dijo Pedro, que agotaba al personal. Pero nosotros en el 2021, y pienso que si de repente todos comparten conmigo, ya los profesores ya están un poco más aplomados en el sentido de que ya van a tener, ya han salido, como dice, de su pequeña zona de confort, ¿sí? Porque era un poco delicado esa línea. El salir de la zona de confort obviamente da mucha más visión a lo que venga aquí a futuro, porque ese era el temor que se había y se presentaban Había, muchos docentes quizás. había algo que yo creo que tú has mencionado en el taller varias veces, ¿no es cierto? Que tenía que ver con, claro, más allá de la tecnología, tiene que ver con un cambio cultural, ¿no es cierto? Totalmente. Y yo les comentaba cómo había escuchado también a Teresa Quirós en la presentación de la investigación de Concord TV, ¿no? Y ella mencionaba que le gustaba que la agenda de las TIC, ¿no es cierto?, de lo digital, salga de lo operativo, ¿no?, de lo pragmático, de lo funcional, de saber prender, apagar, saber usar, o cuántos aplicativos uso, o la última versión del software que me permite hacer mapas mentales, y que empezáramos a trabajar y a conversar entre docentes y entre interesados en la educación como soy yo, ¿no? Y entre los encargados de tecnología del mundo educativo. Todos empezáramos a integrarnos alrededor de entender, ¿no? De mirar, de la mirada, de la perspectiva digital,
¿no? Que claro, el programa obviamente a eso llama cultura digital, ¿no es cierto? La cultura digital tiene que ver más con entender lo que está pasando, lo que va a pasar, con no perder de vista los valores, con no perder de vista dónde entrego valor como docente o como padre de familia o como promotor o como director, más que saber usar el último modelo de computadora o el último modelo de celular, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante tu reflexión, Dani, porque siendo tú jefe de TI de una institución educativa, ¿no? Quedaba claro cómo la educación había empezado a entrarte por las venas, ¿no es cierto? Y ya tu propio mensaje y tu propia mirada no era una mirada de tecnificar, ¿no? Porque ese es el riesgo. Creo que incluso algunos docentes durante el 2020 han tecnificado ellos mismos su quehacer. En vez de ser ellos los que pongan pedagogía en la tecnología, se han dejado tecnificar, ¿no? Eso, Pedro, ¿no? ¿Cómo ves tú desde esa mirada, ¿no? el 2021? Pero perdón, antes que me olvide. Dani, operativamente hablando, ¿qué acciones están planeadas de soporte, ¿no? A los docentes de tu institución, ¿no? Que vengan, que sean nuevas, que vengan de una reflexión de lo que ha pasado en el 2020? ¿Ha habido oportunidad de hacer eso? Porque las escuelas tampoco la están pasando bien, ¿no? Sí, 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 puntualmente. O sea, en la parte técnica del 2020, este, no- nosotros como colegio lo que hicimos es quizás prestar algunos recursos de físicos, digamos, de hardware, para que algunos docentes tengan posibilidad de repente de poder explorar un poco por ahí. En la parte de las capacitaciones, utilizamos nosotros herramientas como Microsoft Teams como tal, hubo una capacitación muy ardua, ¿no? Por ello, para este 2021 continuamos con ello. El tema de infraestructura, obviamente, y pensando aquí en 2021, se hablaba del tema de la presenciabilidad al 50-50. Entonces, era un tema de evaluar algunos mecanismos de o implementar equipos para que se pueda hacer de forma presencial y no presencial en el mismo momento en las aulas. O sea, quiere decir que el profesor estaría dictando las clases hacia los dos ambientes, ¿no? Y Una preparándolo con ello. consulta, Dani, en la experiencia de la institución educativa en la que laboras, Sí, ¿cuán preparadas estaban las casas de los docentes? ¿No es cierto? Porque además del equipamiento hay que sí, tener un espacio mínimo, pues una sí, pared blanca, sí, ¿no? O algo así, ¿no? sí, Iluminación, yo además, ¿no? Mi iluminación no es la mejor, pero sí, ¿no? correcto. Hay una serie de elementos, ¿no? Que seguro han empezado a toser, ¿no? Los audífonos, ¿no? Los micrófonos, Sí, las cámaras web si son externas, ¿no? No sé, ¿cuán sí. preparados estaban las casas de los docentes? Eh, sí hubieron dificultades específicamente por el tema de utilizar las webcam o los audios por los auriculares de repente no eran muy específicos para el tema de la enseñanza, un poco de tema de la conectividad también porque de repente el ancho de banda como tal tampoco no cubría de repente la necesidad de un dictado de clase, porque obviamente los docentes todo lo preparaban y lo hacían en el colegio, ¿no? Donde tenían toda la infraestructura necesaria y quizás no es que no hayan cambiado, sino que no veían la necesidad tan pronta de cambiar la parte tecnológica, ¿no? Entonces, es por ello que nosotros como colegio se les dio el acceso a los profesores porque obviamente ya era la cuarentena. ¿Dónde conseguir un equipo? Estaban cerradas la aduana. ¿Dónde comprarlo? ¿No? Entonces, nosotros como colegio, profesores, le entregamos estos productos para que ustedes sigan trabajando con la labor que ustedes arduamente están realizando. Entonces, nosotros no paramos. No paramos y sí vimos la parte de cómo mejorarlo. Y estuve haciendo soporte remoto hacia las máquinas de los profesores, ¿no? Conectando por muchas herramientas conocidas, no la Claro, deseo nombrar. perdón, máquinas que no necesariamente tú conocías previamente, o sea, No, que no, no, nunca las habías tenido no, cara a cara, que las has no. conocido remotamente. Sí, es más, o sea, no, la finalidad de ello era que toda la línea se cumpla, todo el servicio se cumpla. Es más, he estado brindando servicios también a los estudiantes, ¿no? Llamaban, decían, por favor, tengo complicaciones. Y obviamente nosotros, como la finalidad
de nuestra función es poder que el servicio se llegue hasta a todos. Es por eso que hasta largas horas de la noche brindamos el servicio de poder hacer un soporte, un help desk hacia los mismos estudiantes, hacia los mismos docentes, porque obviamente no conocíamos efectivamente la máquina, no sabíamos, en algunos casos quizás le faltaba reforzar el tema de la seguridad, el tema del antivirus y cosas así. Sí, fue un despliegue fortificante y enriquecedor porque cumplimos nuestra meta, creo que el 2020, pero todavía seguimos para más. Pero sí. Hay algunas cosas que estás contando, Dani, perdóname Pedro, ya voy, ¿ah? Que parecen muy relevantes, porque ¿tú te imaginas una institución educativa que no tenga a alguien con tu rol? Ni siquiera voy a decir a alguien como tú, ¿no es cierto? Sino alguien con tu rol, ¿no es cierto? Un rol de contención y de soporte a docentes y estudiantes, ¿no? Y me imagino además que tampoco estás tú solo, ¿no es cierto? Ojalá, ¿no? Tienes un pequeño equipo, probablemente no tan grande como te gustaría, o como no sería necesario, pero un pequeño equipo. Los docentes de tu institución educativa tenían un correo a quien escribir, ¿no? ¿Cuántos docentes de escuelas públicas, ¿no? No tienen esa posición? Eso, yo creo que se abre un debate interesante, ¿no? En términos de el soporte tecnológico que toda institución educativa pública tiene que tener in situ, ¿no es cierto? La posibilidad, a quién llamar, ¿no? La posibilidad de recibir soporte, ¿no? Como parte de las fortalezas institucionales, ¿no? Porque ¿cuál es lo otro? Que el director lo haga, ¿no? ¿Te imaginas lo complicado que podría ser? Y en esa línea, Pedro, de repente que tú, no sé si has tenido también algún contacto con, me imagino que sí, con docentes de escuelas públicas, ¿no? ¿Cómo ves el 2021? Eso que te interrumpí. Ahora sí, este es el momento. Es el momento, Sandro. Sí, en realidad he podido también acercarme a algunos colegios, a algunas UGELs de diferentes zonas del país, y esta necesidad del soporte tecnológico ha sido muy grande. Sabemos que en los colegios existe la figura, en los colegios públicos existe la figura del responsable del aula de innovación pedagógica, que normalmente en una etapa presencial pues están dándole este soporte a nivel de manejo de los equipos, a nivel de manejo del aula, el laboratorio, y que ahora quizás esta realidad no los encontró tan preparados en el uso de las herramientas que se han empleado para la educación a distancia. Este personaje estaba más en un papel de colocar las computadoras, de darle mantenimiento al software, al hardware, configurar la red que había al interior del aula de innovación, y manejar este tipo de herramientas en la nube quizás no era su fuerte, no era aquello en lo cual estaban tan preparados, y ha también tomado por necesidad pensar en el 2021 para los colegios públicos qué herramientas gratuitas poner a disposición de sus profesores. Sabemos que hay una serie de ecosistemas de las dos grandes empresas tecnológicas que todos conocemos, pero que no llegaron mucho a la mayoría de colegios. Yo he estado en contacto hace unas semanas con un OGEL acá en Lima que les indicaba en una de estas reuniones de preparación hacia el 2021 que debían utilizar pues una de estas herramientas del gigante de Google, y que los responsables todavía no estaban muy al tanto de los pasos a seguir. Es decir, la tecnología existe, es gratuita, pero no está al alcance por un tema de información, por un tema de poder estar al tanto de cómo llevar esa tecnología gratuita y libre a sus colegios. Yendo en esta línea, tuve una reunión con un número muy alto de profesores de la región Junín, más o menos allá por el mes de noviembre, explicando un poco toda esta lógica y todo este proceso de adopción tecnológica, y que servía mucho ahora, sobre todo que el Estado de alguna manera está asegurando la entrega de estas tabletas. Entonces tienes la tableta, pero no tienes el mecanismo para comunicarte porque no tienes un correo electrónico para cada estudiante, no tienes un aula virtual para los estudiantes, y eso está a tu alcance, eso está libre para las instituciones públicas. Sin embargo,
recién ahora están tomando en cuenta la necesidad de adoptar esta infraestructura tecnológica. Ahí, claro, la infraestructura tecnológica, que a veces he encontrado gente que la llama la infoestructura, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí es interesante, ¿no? Y claro, las canas hacen a veces que uno pueda recordar cosas, ¿no? Y cómo nos metemos cada vez como país sin darnos cuenta. La falta de continuidad de algunas cosas. Yo recuerdo, ¿no? Porque tú has hablado, Pedro, hablando del tema del soporte de los docentes de aula de innovación pedagógica, los DAIP, ¿no? Y claro, eso, como siempre sucede en el escritorio en Lima, suena bonito, pero a la hora de la hora, en el territorio, ¿no? El DAIP no necesariamente estaba ahí, no todas las escuelas tienen una plaza DAIP. Muchas veces el docente que no estaba haciendo bien su trabajo y ya no quería, el director ya no quería que estuviera en contacto con los estudiantes, terminaba de DAIP, justamente porque el docente habla de innovación pedagógica, no enseña a estudiantes, sino trabaja con docentes, ¿no? Entonces, esto que estaba diseñado de una manera funcionó, se domesticó, ¿no? en la realidad de diversas maneras. Igual tenemos a los coordinadores de CRT, ¿no es cierto? También seguramente desaparecieron, los coordinadores de CRT llegaron después. Así como los DAIP estaban asociados al proyecto Huascarán, los coordinadores de CRT estaban asociados a una laptop por niño, ¿no? Pero además había otra cosa, que eran los DAT, ¿no? Los docentes de apoyo tecnológico, que trabajan muy cercanos de las UGELes y que en una época, durante muchos años, yo recuerdo que en el Ministerio de Educación, Bari Gloria se encargaba de coordinar y hacían unos eventos en Guapaní de actualización y venían 300 personas de distintas partes de regiones, hasta más, si no me equivoco, llegaron a ser alguna vez 500 o 600, que venían y recibían actualizaciones de las distintas marcas, de los distintos proveedores, de los distintos aliados, ¿no? Digamos, Cisco, Huawei, Microtech, no sé, todos, Intel, ¿no? Todos tenían ahí pues alguna cosa que hacer. Y eso nos habla, pues el problema es la continuidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hay cosas que se hacen y luego se terminan desapareciendo? En algún punto creo que se dejó de hacer. Ya los DATs, no sé si están institucionalizados, ¿no? Que eso que podía haber sido un brazo de soporte, ¿no? Para mucha gente aquí, discúlpame, me distraje porque Maribel Zuluaga te felicita, Dani, por el soporte que le has brindado a tus colegas, ¿no? Nada, eso, les quería contarte que había sido felicitado oficialmente. Pero bien, entonces, en esa línea, ¿no? Y ella, claro, Maribel cuenta, ¿no? Cómo tuvo una dificultad, pero decidió ser autodidacta. La palabra autodidacta a mí me interesa, me parece importantísima, porque una de las cosas que probablemente el 2021 nos va a permitir reforzar es esta capacidad, la autorregulación del aprendizaje, ¿no es cierto? Pero la autorregulación del aprendizaje no tiene que ser, o sea, no tiene que ser vista como algo que solo debe suceder con el estudiante. La autorregulación del aprendizaje empieza por nosotros mismos, ¿no es cierto? Por los docentes, por el director, por el promotor, en el caso de la escuela privada, ¿no es cierto? Por el especialista en la UGEL. La autorregulación del aprendizaje, que en términos del PEN, del Proyecto Educativo Nacional, es el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, ¿no es cierto? El aprendizaje en toda la vida, ¿no? Ya llegó para quedarse. Es probablemente una de esas cosas, ¿no? Ya no hay esta situación, ya no más, ¿no? Que ya terminé mi carrera, ¿no? Ya me gradué, ya está, ya aprendí todo lo que tengo que aprender, ahora me dedico a trabajar. El aprendizaje va a ser permanente. No solo para los docentes, repito, porque a veces nos concentramos mucho en la labor del docente, ¿no? Y nos olvidamos del modelo de gestión. La tecnología, para que se integre adecuadamente, necesita de la gestión, de la cosa administrativa, la cosa logística. Las cosas tienen que suceder, ¿no? Llevar 300 laptops a un colegio que tiene un enchufe, ¿no? Eso no es un problema pedagógico, no es un problema tecnológico, ¿no? Claramente un problema de planificación, un problema logístico, ¿no? Entonces, de eso seguramente hay 500 historias, ¿no?
¿Cuál es el desafío o la oportunidad que el 2021 trae para ustedes que más les llama la atención, ¿no? O sea, puede ser algo que les preocupa, ¿no? Puede ser un desafío, pero también puede ser una oportunidad, ¿no? Creo que lo que decía Pedro en relación ponte a la aula virtual, yo creo que es una oportunidad para que muchos actores del sistema público, por lo menos, recuerden a Perú Educa, ¿no? Perú Educa es un Moodle, es un LMS. O sea, Perú Educa está lleno de aulas virtuales, ¿no? Y el diseño de Perú Educa incorporaba la posibilidad de tener versiones regionales, ¿no? Entonces, podrían haber aulas virtuales, como mencionaba Pedro, ¿no? Pero bien, ¿cómo ven ustedes eso, no es cierto? Y no voy a mencionar a uno, sino ¿quién quiere hablar primero? No sé, no, bueno, bueno, yo pienso de que muy aparte del tema de las brechas y todo el sentido, hay que ver el tema de cómo sensibilizar, ¿no? Yo pienso el tema de sensibilización, ¿no? Porque si bien es cierto, tanto entidades privadas han tenido algunos retiros, ¿no? Retiros de estudiantes que ha sido muy penoso, tanto por los temas y la coyuntura que se presenta. Entonces yo pienso que el colegio o los colegios deben sensibilizar bastante a los estudiantes, a los padres de familia, para que ellos vean que el colegio está tratando de invertir todo lo necesario y quizás vean con esa finalidad de que nosotros como colegio queremos de que hay un continuismo de esto, ¿no? Si bien es cierto también lo que decías, el tema de la parte de gestión, ¿no? Si bien es cierto también es brindar mayor cantidad de herramientas a los, ya sea a los docentes, a la plana jerárquica o quizás a las personas que tomen las decisiones, para que ello ayude a fortalecer más la finalidad del servicio educativo, ¿no? Sí, son detalles particulares. Sí, de verdad, ahorita es difícil pensar un poco de eso. Es Ahí difícil. aprovecho que lo has mencionado, Dani, porque la palabra sensibilización tiene una etiqueta, tiene un significado para muchos de nosotros, ¿no? Que yo creo que durante muchos años le hemos dado el significado equivocado. Cada vez que alguien piensa en un proyecto, ¿no? La mayor parte de las veces en un proyecto, digamos, de integración de tecnología en la educación o de transformación digital, si es una cosa, ¿no?, más ambiciosa, más sistemática, más sistémica, la mayor parte de las veces no piensa en el elemento comunicacional, ¿no? Y la gente cree que la comunicación es un detalle menor, ¿no? Es algo que viene al final del proyecto para, si luego se comunica, ¿no es cierto? Y yo creo que hemos vivido también, ¿no?, las limitaciones de una comunicación no profesional o una comunicación no planeada, ¿no? Cuando hablamos de sensibilizar, ¿no?, en este proceso, en esta tensión que ha habido en la comunidad educativa, ¿no?, entre el docente, el estudiante, los padres de familia, los promotores, los directores, la comunidad educativa ha sido durante el 2020 zamaqueada permanentemente, ¿no es cierto? Y en ese zamaqueo, ¿no?, lo que necesitamos es escucharnos unos a los otros. Tenemos que hacer sensibilización, pero la sensibilización no pensando en la lógica de yo voy a sensibilizar a alguien, ¿no es cierto? Yo voy a explicarle a alguien qué es lo que yo quiero hacer o qué es lo que yo quiero que esa persona haga. La sensibilización en el sentido de escuchar. El que se sensibiliza soy yo, no el otro, ¿no es cierto? Yo me tengo que sensibilizar a las expectativas y a las necesidades de los padres, a las expectativas y a las necesidades de los docentes, a las expectativas y necesidades de los estudiantes, porque a veces los ninguneamos, ¿no es cierto? Pensamos si queremos enseñar cosas y a los últimos a los que les preguntamos es a los estudiantes, ¿no? Y por supuesto también a las expectativas y necesidades de los promotores y de los directores, ¿no? O sea, todos los actores de la comunidad educativa necesitan ser escuchados y escuchar. Yo creo que eso es importante, ¿no? Expectativas y necesidades. Se sigue subestimando, ¿no?, la parte, digamos,
aunque reconocemos lo importante de lo socioemocional, cuando hablamos de la formación de los estudiantes, cuando nos pensamos en lo cotidiano, nos olvidamos nosotros de desplegar nuestras habilidades socioemocionales, ¿no es cierto? Yo creo que una de las cosas que también salió mucho en nuestra conversación, perdonen que hay alguien, un auto pasando con fuerza, una de las cosas que salió mucho en nuestra conversación en el taller era el tema de tenernos paciencia, de ser empáticos, ¿no? Y no es por ser naif, ¿no? Sino es fundamental. O sea, es estratégico, ¿no? Es estratégico. En el 2021 va a ser estratégico, en el 2021 esa empatía, ¿no? Hay algo que rescato de lo que estamos conversando. Ya nos acercamos hacia casi la hora del programa, entonces por eso quiero ir cerrando. Todavía no vamos a cerrar porque hay algunas cosas que están todavía en el tintero, pero quiero ir, ¿no? Cerrando. Hay algunas cosas interesantes, ¿no? Yo creo que de lo que ustedes han mencionado, de lo que ha salido en la conversación, el tema de la evaluación, ¿no? Pero la evaluación, no sé si la evaluación es estandarizada, no sé si a mí me preocuparía, o al docente debería preocupar, o al sistema debería preocuparle tanto la evaluación estandarizada. Sí creo que hay que incorporar en el 2021, ¿no? Mejoras e innovación en la evaluación formativa, ¿no? En esa evaluación que hace que el proceso de aprendizaje y enseñanza sea mejor cada día, ¿no es cierto? Que pueda recuperar. Obviamente, hay habilitadores y condiciones físicas que tienen que suceder para que el docente recupere tiempo para pensar, recupere tiempo para observar, recupere tiempo para evaluar, ¿no es cierto? No, la evaluación no es poner nota. Estamos acostumbrados a pensar en la evaluación y a decir hay que poner nota, ¿no? La evaluación es un proceso de reflejo, es un proceso de repensar, de mirar lo que estás haciendo, mirar el impacto que está teniendo, ¿no? Claro, cuando uno está físicamente en el aula, puedes caminar entre las carpetas y ver los cuadernos. Y ves los cuadernos y te vas dando cuenta, ¿no es cierto?, de si el problema que has puesto en la pizarra está funcionando o no. Tenemos que encontrar, tenemos que usar lo digital para eso. Hay que encontrar, ¿no es cierto? Y la parte administrativa del sistema tiene que encontrar caminos para darle más tiempo, reducir las cargas administrativas a los docentes para que ellos tengan más tiempo de observar, evaluar, estar ahí. Lo otro es gestión del conocimiento, ¿no? La documentación, la sistematización, tampoco hemos hablado mucho de eso, ¿no es cierto? No se pone sobre el tapete. Es cierto, las necesidades son tan perentorias, el problema de conectividad es tan fuerte que a veces nos perdemos en esas necesidades y no tanto en las cosas de fondo, ¿no? Y lo tercero, que ya era lo que había empezado a decir, el modelo de gestión. No podemos pensar el 2021 sin tener clarito, ¿no?, quién va a hacer qué y cuándo, ¿no es cierto? Porque podemos decir, con una mano decimos, queremos creatividad, flexibilidad, innovación, pero luego entonces pedimos evidencias, ¿no?, desde la UGEL o desde la DRE, ¿no?, de una manera, ¿no?, arbitraria, absurda, vertical, ¿no? Eso, ¿no? O, claro, todos estos talleres que se hacen hoy día, todos estos webinars que se hacen para enseñar a los docentes con tecnología, ¿no es cierto? Y tú les enseñas, y les quieres enseñar lo que decíamos en el taller, tú quieres enseñarles a los docentes a usar tecnología para que tengan chicos creativos, ¿no?, que autorregulen su aprendizaje, pero le estás enseñando al docente a través de un Zoom. Y usas el Zoom para decirle al docente, no uses el Zoom, ¿no es cierto? Entonces el docente podría decir, oye, pero bueno, si el Zoom no sirve, ¿por qué lo estás usando tú? ¿No? ¿Qué opinan? Sí, Marc, Sandro, en realidad hemos dado cuenta que ese 2021 no puede tomar al profesor tan desprevenido como antes y que tanto el directivo tiene que repensar un poco en la cultura de su institución. Un director ya está en la obligación y la necesidad de gestionar los datos, manejar muy bien la información, los procesos, desde una cultura digital. Todavía encontramos colegios, y lamento decirlo, que muchas veces todavía la gestión es en papel. La gestión de los directores
o es muy informal, que no hay todo un protocolo, todo un proceso para los diferentes momentos del desarrollo educativo, ¿no? Entonces, incorporar la cultura digital en la gestión. El director tendría que manejar todo lo que está ocurriendo en su colegio desde un dispositivo que le permita tener acceso a toda la información que requiere para tomar decisiones, cosa que no es muy frecuente en el ámbito educativo. Sí es frecuente en el resto de los espacios de trabajo, pero no es tan frecuente en el ámbito educativo. Y por otro lado está la importancia de superar el utilitarismo de la tecnología por parte de los profesores y sobre todo en el campo de la evaluación. En este enero he visto con mucha facilidad cuántos cursos han aparecido, cuántos talleres, cuántas capacitaciones en el manejo de herramientas para hacer tu clase, para hacer tu pizarra, para crear evaluaciones que se corrijan solas. Y bueno, es una necesidad para muchos profesores que, sin embargo, deja de lado la importancia de repensar el proceso de evaluación que tú ya habías manifestado hace un instante. Una evaluación no puede ser replicar el modelo de tomar un examen físico a tomarlo en modalidad digital. Eso sería a todas luces un retroceso muy grande. Sin embargo, con toda esta proliferación de capacitaciones y facilismo que hay al interior de los colegios por obtener notas, terminamos convirtiendo a la tecnología, en lugar de proveernos de un adelanto, nos termina regresando a prácticas pedagógicas que creíamos superadas. Y eso es algo que deberíamos tomar muy en cuenta al momento de matricularnos en una capacitación, en un curso o en pensarlo. El otro lado es que el profesor, tú lo has dicho ya hace un rato, está en esta necesidad de buscar aprender sin haberse dado cuenta que ese aprendizaje puede nacer de su autonomía y no necesariamente de una capacitación o un taller. Esta capacidad de autoaprendizaje nos va a ayudar mucho para poder repensar cómo se aprende con tecnología y poder replicar este mismo fenómeno con nuestras aulas. La gran dificultad de prender o dejar apagada la cámara en el 2020 ha sido que yo, profesor, pienso que mis estudiantes aprenden mientras me escuchan en el Zoom, mientras ven mi pantalla. Y sabemos que esa es una falacia muy grande. Ningún estudiante tiene mejor aprendizaje por tener la cámara prendida, por tener el PPT en sus manos o tener allí la información que se ha transmitido. No, el estudiante aprende cuando está haciendo algo y la tecnología para esto nos da múltiples posibilidades, no solo para el hacer individual, sino para el hacer colaborativo, que tanta potencia tiene en el aprendizaje de los estudiantes. La opción de colaborar construyendo algo es uno de los grandes hitos de los recursos tecnológicos de nuestro tiempo, que ya hubiésemos querido tener hace 15 años y que ahora están coincidiendo la oportunidad y los medios tecnológicos, y sin embargo el profesor muchas veces está, como digo, retrocediendo a prácticas pedagógicas de un individualismo, de una retransmisión de la información, de una manera de concebir el aprendizaje como el recibir y procesar un dato y replicarlo de la misma manera. Entonces, uno de los retos y los desafíos creo que se puede resumir en el tema de convertir a la escuela en una institución en la que exista esta cultura digital, con uno de los pilares que es el autoaprendizaje de todos sus miembros, otro de los pilares el manejo de los datos y de la información para tomar decisiones efectivas, y otro de los pilares es el tema de la colaboración. ¿Cuántos colegios tienen la posibilidad de que sus profesores planifiquen juntos en línea utilizando documentos compartidos? Yo he visto reuniones colegiadas de profesores en los que estaban sentados en el Zoom por 2 horas hablando, conversando, discutiendo sobre un documento en Word, y uno le dictaba y el otro escribía y los demás miraban y de vez en cuando opinaban. Es decir, eso es algo que deberíamos dar por superado y dar esta posibilidad de la colaboración también entre docentes al momento de crear. Y lo último, y con esto creo que también es imprescindible, es la necesidad de incorporar metodologías activas, metodologías apropiadas para el desarrollo de las competencias que estamos buscando.
las usuales metodologías que empleamos en el aula sirven, sí sirven, pero para un momento, sirven para una finalidad de transmisión. Necesitamos trabajar más el tema de proyectos, necesitamos trabajar más el design thinking, necesitamos trabajar más todo este tipo de variantes del escape room, toda esta variedad de cosas que a veces el estudiante no ha mirado todavía porque está o ha estado buscando repetir el proceso educativo que tenía en presencial haciendo uso de herramientas digitales sin llegar a este tipo de cultura digital que tanto necesitamos. Entonces, ese es el más grande desafío para este año. Totalmente de acuerdo, Pedro. Yo creo que es importante, digamos, en lo que mencionas, pero también es importante entender que no todos estamos en el mismo nivel de avance, en el mismo estadio de avance, ¿no? Porque a veces podemos caer en esta idea de tenemos que hacerlo todo y al mismo tiempo y somos poco indulgentes con nosotros mismos, ¿cierto? Yo creo que algunas instituciones educativas, la cultura digital, el liderazgo que el director debe tomar es en lograr esta mirada de trabajo colaborativo. Si no existía una cultura de trabajo colaborativo en esta institución educativa, ¿no? Que exista es un avance. Y si ese avance, y que ese avance no se vea eclipsado por tener, ¿no?, una obsesión por la herramienta tal o cual, ¿sí? Porque a veces caemos en eso, a veces caemos en que, claro, algunos de nosotros sabemos que el trabajo colaborativo se puede hacer espectacularmente en, no sé, pues, en una herramienta como Slack, ¿no es cierto? Y empezamos a llenarle de siglas y de nombres a muchos docentes que todavía están terminando de digerir trabajo colaborativo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que saber dosificar, ¿no? Y poder, no podemos plantear proyectos exactamente iguales en todos lados, ¿no? Tenemos que saber entender cuál es el estadio de avance y ese es el liderazgo que necesitamos, ¿no? Y yo creo que resalto lo que mencionas en términos de que la gestión tiene una labor, porque la gestión no puede lavarse las manos, ¿no es cierto?, detrás de lo que está pasando, lo que va a pasar en el 2021 y lo fundamental que va a ser su apoyo. Un proyecto de transformación digital espectacular, ¿no?, podría ser justamente ese. ¿Cómo hacemos para que la tecnología que tenemos le simplifique la vida al docente? ¿Alguna vez hay alguna actividad administrativa que está pensada en simplificarle la vida al docente? ¿Se imaginan? Alguna UGEL, alguien en la UGEL se sienta y dice, ¿cómo le vamos a simplificar la vida al docente? O hay que pedirle la evidencia tal, tiene que mandar fotos, tiene que mandar esto, ¿no es cierto? Se le exige al docente que haga cosas, pero si yo le voy a dar más carga o nuevas cargas o nuevos roles y le pido que cambie su manera de ver el mundo, ¿no?, tengo que darle el espacio, al menos tengo que darle el espacio reduciendo la carga administrativa o haciéndola más sencilla, ¿no es cierto? Ese es porque el tiempo es finito, hay 24 horas en el día, no hay más, ¿no es cierto? Entonces, ese es probablemente uno de los proyectos más desafiantes, ¿no? Pero, no sé, Dani, ya en la línea de ir cerrando, algo que se te haya quedado en el tintero, algo que quieras compartir con nosotros, Dani, como pensando casi ya en una despedida. Sí, justo con lo que nos compartía Pedro y bueno, lo que está reforzando Sandro, yo pienso de que tanto por el tema de la forma es cambiar el protagonismo en el aula, ¿sí? Quizás el profesor ya no debería ser el protagonista, porque eso pasa en muchas instituciones de repente, y el estudiante debería ser ello, y trabajar mucho con proyectos, efectivamente con proyectos. Yo pienso que va a dosificar mucho ello, a pesar de las herramientas que puedan tener de gestión. Puede ser una herramienta una súper herramienta, pero pienso de que todo parte de cómo se utilice o cómo se plantee o cómo se estructure el tema de la cultura digital en el colegio, ¿sí? También, obviamente, todo eso debe ser compartido desde de las líneas más altas hacia, de repente, a las líneas que tienen más contacto con los estudiantes, pero
la brecha, el camino que tenemos es, es un poquito más largo de lo que pensábamos quizás. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que nivelar a todos los docentes para arrancar de un mismo camino, ¿sí? Lo otro, lo que comentabas también era de que no es acostumbrar a la persona a especializarse en un programa. ¿Qué pasa si el programa ya deja de existir? Pierden el horizonte. Entonces la idea es, ¿cuál es la finalidad de un procesador de texto? Puntualmente, no llegamos a las marcas, sino que simplemente cómo es el tema colaborativo. Supongamos deja de existir la herramienta o deja de existir el nombre porque le cambiaron de versión, automáticamente perdimos, perdimos cómo trabajar. Entonces, esa es la finalidad. La finalidad es enseñarle para qué sirve y con ello asimilarán y obviamente con el tema del autoaprendizaje entenderán de que hay muchas herramientas específicas que van a cumplir la misma función sin llegar a la desesperación y decir que hay un bloqueo de no poder continuar con su labor. Exacto. Sí. Que aprendan a usar, a hacer trabajo colaborativo con correo electrónico o Ujú. con las herramientas que ya tiene su celular, sin hacer ninguna descarga. Y una vez que ya hayan logrado hacer trabajo colaborativo con esas herramientas tan perfil bajo, tecnológicamente hablando, ellos mismos van a poder luego, usando un buscador, encontrar mejores herramientas más específicas, ¿no? Pero creo que a veces nos emocionamos, digamos los tecnólogos, y les llevamos pues un set, un kit de nombres y de herramientas, y le damos una carga cognitiva al docente. Y decimos, mira, está así, todo, mira el universo, los 15 cosas que hay, ¿no? Que mapas mentales, que entonces, y los docentes a veces, y no por ser docentes, sino en general, la mayor parte de la población en el Perú y en América Latina todavía no termina de integrar y de utilizar el 100% del potencial de las herramientas más básicas. O sea, en realidad, ¿podríamos hacer talleres de trabajo colaborativo con correo electrónico? ¿Sí o no, Pedro? Ujú. ¿No? Claro, el correo, el hecho de tener un correo electrónico te abre las posibilidades a cientos de herramientas con las cuales están ligadas tu cuenta individual y que están allí dormidas. Es más, el teléfono que tenemos a la mano es realmente una maravilla para poder realizar cualquier actividad pedagógica con los estudiantes. Y es mucho más práctico porque nos permite tener la ubicuidad de la información, nos permite tener la facilidad del contacto y también el tema del abaratamiento de costos. Regresar, Sin embargo, regresar a lo básico, aprender a usar las notas o el to-do list que viene en el teléfono, ¿no? Explotar el correo electrónico, ¿no? Es probablemente la primera agenda, pero a veces caemos en la tentación, nuevamente, manejo de expectativas y necesidades, ¿no es cierto? Y sensibilización, ¿no? Caemos en la tentación de irnos a lo más nuevo, a lo último de lo último, y no es necesario, ¿no? Y yo creo que lo otro que tenemos que trabajar, y yo los invito a esta comunidad educativa, que espero que podamos, esta comunidad de aprendizaje, que podamos ir formando, ustedes que han participado en esta edición del taller de transformación digital y los que vendrán luego y seguirán engrosando las filas, a trabajar diseño instruccional. Ujú. Creo que es importante fortalecer el diseño, la formación inicial de los maestros en diseño instruccional, ¿no? Porque de eso se trata en realidad, ¿no? Pero también tenemos que encontrar que los canales administrativos le reserven tiempo al docente para que pueda hacer diseño instruccional, ¿no es cierto? ¿Y de dónde van a sacar? Pues como no pueden poner 25 horas al día, ¿no? Hay que encontrar qué tareas administrativas repetitivas hace un docente que no tendría por qué estar haciendo, Ujú. ¿no? Es parte de valorizar la carrera profesional docente, es no hacerle perder tiempo en tareas administrativas repetitivas, ¿no es cierto? Pero bueno, no va para más. Yo les agradezco muchísimo. Ya estamos más de una hora, ¿no? Yo me había prometido no extenderme para no abusar del tiempo de la gente, pero en realidad ha sido muy simpático conversar con ustedes, Pedro, Dani, ¿no? Si hay algo final que quieran decir, ya si se quedó algo en el tintero, ¿no? Pues no se queden con las ganas, ¿no? Arrójenlo y luego nos
nos vamos. Creo que puntualizar mucho lo que acabas de decir hace un instante, ¿no? El rol del docente puede ser revalorizado desde el hecho de simplificar su trabajo, simplificar mucho lo que ya le piden. Y quizás eso se nota con más fuerza en el campo de la educación pública. La cantidad de informes y documentos que tienen que llenar para sustentar su trabajo a veces es realmente excesiva. Y en el campo de la educación privada también encontramos situaciones similares. Y lo otro que has dicho que quisiera puntualizarlo nuevamente es el tema de la formación de comunidades de aprendizaje, el compartir experiencias. En este momento, en la transmisión en vivo, se han conectado muchas personas de diferentes lugares, zona rural, zona urbana, costa, sierra, selva, con esa necesidad de compartir, de ser escuchados, de descubrir nuevas experiencias que están tal vez a la vuelta de la esquina, pero por la falta de contacto, por la falta de mecanismo y por la falta quizás de iniciativa, no logramos trasladar de un colegio que está en la cuadra 5 de mi calle a un colegio que está en la cuadra 10 de mi calle. Y es curioso, pero estando tan cerca, no hemos logrado transmitir toda esta formación, toda esta transferencia tecnológica. Dígase más cuando se trata de provincia, de zonas rurales, y uno de los mecanismos que necesitamos por iniciativa propia es instaurar estas comunidades de aprendizajes, y el taller que hemos recibido hace unas semanas contigo, pues va en esa línea, ¿no? En ir uniendo esfuerzos para poder desarrollar todo ese camino de transformación. Sí, yo pienso Gracias. lo mismo, pero sí, de verdad ha sido muy rico haber compartido con ustedes y de repente a las personas que nos están acompañando. Es sumar la comunidad y efectivamente es compartir y lo más rico de todo es intercambiar experiencias, porque eso nos va a llevar a que la comunidad siga creciendo y intercambiar, como les digo, las, las diferentes actividades que uno realiza, ¿no? Tanto de la parte administrativa, de la parte colaborativa, el tema de enseñanza, que eso va a ayudar un poco más a la comunidad digital a seguir creciendo, de verdad, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Dani. Sí, trayectorias híbridas, ¿no es cierto? Ir probando un Sí, poquito del otro lado, no quedarnos en sí. nuestra zona de confort, que creo que es también algo que nos impresionó mucho a nosotros. Yo creo que hay algo interesante. Elizabeth Rodríguez, ¿no es cierto?, decía, y los que solo contamos con el WhatsApp, sáquenle el jugo al WhatsApp. Si solo cuentan con el WhatsApp, ya tienen lo que necesitan, ¿sí? O sea, solo, entre comillas, poder tener WhatsApp con los estudiantes es algo que hace 10, 15 o 20 años era inimaginable. Entonces, a veces, nuevamente, esa idea, Elizabeth siente que WhatsApp es una cosa que es solo, ¿no? Pero seguramente al WhatsApp se le puede sacar el jugo, ¿no? Antes de soltarlo para hacerle un upgrade tecnológico, ¿no? Entonces, pero eso no sucede, pues, en el día a día si no se libera un poco la agenda administrativa, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente además que también lo está pensando, ¿no es cierto? Y si la tecnología ha llegado para quedarse y el docente tiene que hacer labor pedagógica en el aula digital, en el aula ampliada, con la tecnología, la gestión tiene también que asumir su reto, su desafío, ¿no? Y tiene que empezar a pensar en cómo simplificarle la vida al docente. Bueno, nos quedaríamos toda la noche seguramente hablando, así que yo no quiero usar más. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Amigos, también a ustedes muchas gracias y perdonen por haber abusado de su tiempo, nos hemos pasado ya más de una hora conversando aquí, ¿no? Recuerden que existe también ya un canal de YouTube que pueden ustedes mirar, ahí pueden encontrar todos los videos de las entrevistas, son más de 100 entrevistas, ¿no? Como ven, a profundidad para tratar de resolver y de mostrarles a ustedes la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de perspectivas. Bueno, esto ya pues es el final. El final de este programa no es más que el inicio, en realidad, es la primera parte del programa de la próxima semana. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Muchas gracias a todos.